Me gané un viaje a Japón por ser el mejor, pero lo perdí por confiar en mi empresa. En ese momento mi vida era todo menos sencilla. Era de esas personas que prácticamente vivían corriendo de un lado para otro, tratando de sacar adelante los estudios mientras trabajaba jornadas completas. A veces sentía que el día necesitaba unas 10 horas más para poder hacer todo lo que tenía pendiente. En ese entonces estaba estudiando ingeniería industrial. Las clases eran por las noches, así que durante las mañanas y gran parte de la tarde trabajaba como mecánico automotriz en un taller. Mi rutina era bastante pesada. Me levantaba cuando todavía ni siquiera salía bien el sol. Desayunaba cualquier cosa a las carreras, trabajaba hasta la tarde, llegaba a la universidad prácticamente directo del taller, todavía con olor a aceite y gasolina, y cuando regresaba a mi casa ya era casi medianoche. Cenaba algo ligero, estudiaba lo que podía y al día siguiente volvía a empezar exactamente igual. No les voy a mentir. Hubo muchas ocasiones en las que pensé en tirar la toalla. Mientras otros compañeros de la universidad podían dedicar horas a estudiar, yo muchas veces llegaba tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos durante las clases. Había profesores que incluso me preguntaban si estaba enfermo porque me veían agotado todo el tiempo. La realidad era mucho más simple. Estaba intentando construir un futuro mientras trabajaba para pagar el presente. Pero había algo que hacía que todo ese esfuerzo valiera la pena: los automóviles. Desde niño siempre fui ese chamaco que prefería desarmar un carrito para ver cómo funcionaba por dentro en lugar de jugar con él. Mientras otros coleccionaban estampas o videojuegos, yo me pasaba horas viendo programas sobre motores, leyendo revistas de autos y aprendiendo cualquier cosa relacionada con la mecánica. Mi cuarto estaba lleno de pósters de vehículos deportivos, y si me preguntaban qué quería ser de grande, siempre respondía algo relacionado con la industria automotriz. Y si había una marca que para mí representaba la perfección, era precisamente una marca japonesa. No era solo porque fabricara buenos vehículos, era toda la filosofía que existía detrás: la disciplina, la calidad, la innovación, esa obsesión por mejorar constantemente cada pequeño detalle. Yo admiraba muchísimo esa forma de trabajar y, siendo sincero, fantaseaba con que algún día tendría la oportunidad de formar parte de esa empresa. Lo veía como un sueño casi imposible. Por eso, cuando un conocido me llamó para decirme que estaban buscando técnicos para trabajar precisamente con esa marca, pensé que era una oportunidad que no podía dejar escapar. Ni siquiera pregunté demasiado. Solo envié mis documentos. Fui a la entrevista, hice las pruebas técnicas, y unos días después recibí la llamada que cambió completamente mi vida. Me habían contratado. Todavía recuerdo la emoción con la que llegué a mi casa ese día. Mi familia probablemente pensó que me había sacado la lotería. Y, siendo sincero, para mí era algo muy parecido. No solamente significaba un mejor empleo, significaba trabajar exactamente donde siempre había querido. Desde el primer día llegué con una actitud casi obsesiva por aprender. Mientras algunos compañeros terminaban su jornada y se iban inmediatamente a descansar, yo muchas veces me quedaba un rato más revisando manuales técnicos, leyendo procedimientos o preguntándoles cosas a los mecánicos con más experiencia, no porque me lo exigieran, sino porque genuinamente me apasionaba entender cómo funcionaba cada sistema. Recuerdo que había compañeros que hasta se burlaban un poco de mí. «Relájate, Adrián, no te van a pagar más por estudiar tanto, llévatela tranquila». Yo simplemente me reía, porque no lo hacía por dinero, lo hacía porque realmente disfrutaba aprender. Había días en los que llegaban vehículos con fallas bastante complicadas, y mientras algunos preferían pasárselos al técnico con más experiencia, yo aprovechaba para observar todo el proceso. Me quedaba viendo cómo diagnosticaban, qué herramientas utilizaban y cuál era la lógica que seguían para encontrar el problema. Sentía que cada automóvil me enseñaba algo diferente. Y poco a poco empecé a ganar confianza. Lo curioso es que apenas llevaba unos cuantos meses trabajando cuando ocurrió algo que nadie esperaba. La empresa anunció un examen nacional. Todos los técnicos del país tendríamos que presentar una evaluación para medir nuestros conocimientos tanto teóricos como prácticos. Desde que escuché la noticia, supe que quería hacerlo lo mejor posible. No porque hubiera algún premio anunciado. Simplemente quería demostrarme a mí mismo que realmente estaba aprendiendo. Durante varias semanas estudié muchísimo. Llegaba del trabajo, iba a la universidad y, cuando regresaba a casa, todavía abría los manuales técnicos de la marca para repasar procedimientos, sistemas eléctricos, motores, transmisiones y diagnósticos electrónicos. Había noches donde apenas dormía 4 horas. Mi mamá incluso comenzó a preocuparse, porque prácticamente siempre me veía con un libro o una computadora abierta. Recuerdo que una noche me preguntó: ¿vale la pena tanto esfuerzo?
Yo le respondí algo que hasta hoy sigo recordando. No sé para qué me vaya a servir, pero estoy seguro de que algún día todo esto va a valer la pena. Y vaya que terminó valiendo. Llegó el día del examen. Había técnicos con muchísimos más años de experiencia que yo. Algunos llevaban una década trabajando para la marca. Otros incluso habían tomado cursos directamente con ingenieros internacionales. Yo apenas acumulaba 4 meses dentro de la empresa. 4. Así que entré sin expectativas demasiado altas. Contesté cada pregunta con calma. Resolví todos los ejercicios prácticos. Revisé mis respuestas una última vez. Entregué el examen. Y me fui pensando que si lograba quedar entre los primeros 20, ya sería un logro enorme. Pasaron algunos días hasta que finalmente anunciaron los resultados. Todos estábamos reunidos cuando comenzaron a leer los nombres. Yo estaba completamente tranquilo. Ni siquiera imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. Primero anunciaron los mejores lugares de cada región. Cuando mencionaron mi nombre como el primer lugar de toda mi provincia, sinceramente pensé que habían cometido un error. Hasta volteé hacia atrás creyendo que existía otro Adrián. Mis compañeros comenzaron a felicitarme. Yo seguía sin creerlo, pero la sorpresa apenas empezaba. Después, revelaron el ranking nacional. Y ahí descubrí que también estaba entre los mejores técnicos de todo el país. Recuerdo perfectamente que me quedé inmóvil unos segundos. Sentía una mezcla de orgullo, incredulidad y emoción difícil de explicar. Porque apenas llevaba 4 meses trabajando, 4 meses, y estaba compitiendo contra personas con muchísimos más años de experiencia. Ese día regresé a mi casa con una sonrisa que no me cabía en la cara. Pensé que ese sería el momento más importante de mi carrera. No tenía idea de que apenas era el primer escalón, porque aproximadamente 3 meses después, pasó algo que jamás vi venir. Una mañana llegué al taller como cualquier otro día. Apenas estaba poniéndome el uniforme cuando uno de los encargados me dijo que revisara mi correo porque la empresa había enviado información importante. Pensé que sería algún curso obligatorio o un cambio en los procedimientos de trabajo. Ni siquiera le di demasiada importancia. Abrí el correo desde mi celular. Comencé a leer. Y conforme avanzaban las líneas, sentía que el corazón me latía más fuerte. La marca estaba organizando una competencia nacional presencial en la capital del país. Solo asistirían los técnicos con las mejores calificaciones del examen anterior. Hasta ahí ya era emocionante. Pero entonces llegué al último párrafo. Los 2 mejores lugares obtendrían un viaje completamente pagado a Japón para representar al país en una competencia internacional organizada directamente por la casa matriz de la marca. Tuve que leer esa parte 3 veces. No porque no la entendiera, sino porque mi cerebro simplemente se negaba a creer que estaba leyendo algo así. Japón, la sede de la empresa que llevaba años admirando. El país cuya cultura automotriz había estudiado durante tanto tiempo. El lugar donde diseñaban los vehículos que yo reparaba todos los días. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado desde que era adolescente. Recuerdo que me quedé completamente inmóvil en medio del taller. Uno de mis compañeros pasó junto a mí y me preguntó, ¿todo bien? Lo único que pude responder fue, creo que puedo ir a Japón. Él soltó una carcajada porque pensó que estaba bromeando, pero cuando le enseñé el correo dejó de reírse. En cuestión de minutos prácticamente todo el taller ya sabía la noticia. Algunos comenzaron a felicitarme. Otros me decían que disfrutara el viaje antes de haber competido siquiera. Y también hubo quienes, aunque nunca lo dijeron directamente, parecían convencidos de que yo no tenía posibilidades. No los culpo. Si uno veía a los participantes objetivamente, yo era el menos experimentado de todos. Muchos de ellos llevaban 5, 10 o hasta 15 años trabajando exclusivamente con esa marca. Yo apenas estaba cumpliendo 7 meses. 7. Era como poner a correr un maratón a alguien que apenas estaba aprendiendo a trotar, pero había algo que jugaba a mi favor, las ganas. Durante las semanas previas a la competencia prácticamente desaparecí del mundo. Mi rutina se volvió todavía más intensa. Terminaba de trabajar y en lugar de ir directamente a descansar me encerraba a estudiar manuales técnicos, descargaba boletines de servicio, repasaba diagramas eléctricos, resolvía ejercicios de diagnóstico. Incluso empecé a practicar con cronómetro porque sabía que la velocidad sería un factor importante. Mis amigos comenzaron a preguntarme por qué rechazaba todas las invitaciones para salir. La respuesta siempre era la misma. Después de la competencia hablamos. Sabía que probablemente esa sería la única oportunidad de mi vida para lograr algo así, y no pensaba desperdiciarla. Finalmente llegó el día del viaje. Era la primera vez que iba a competir en un evento nacional de ese nivel. Desde que entré al recinto sentí que estaba en otro mundo. Había técnicos de todas partes del país.
Algunos ya se conocían entre ellos porque llevaban años participando en capacitaciones. Yo prácticamente era un desconocido. Recuerdo que mientras esperaba el inicio de la competencia, escuchaba conversaciones donde hablaban de certificaciones internacionales, cursos avanzados y entrenamientos especializados. Yo solo pensaba, ¿qué hago aquí? Y para ser sincero, por unos minutos el famoso síndrome del impostor empezó a pegarme muy fuerte. Sentía que todos sabían muchísimo más que yo, que seguramente sería eliminado rápidamente, que mi lugar entre los mejores había sido simple suerte. Pero entonces recordé todas las noches estudiando, todos los fines de semana que había sacrificado, todo el esfuerzo que había hecho para llegar hasta ahí, y decidí confiar en mí. Antes de comenzar, presentaron a los participantes. Fue ahí donde conocí al técnico que prácticamente todos señalaban como el favorito para ganar. Se llamaba Leandro. Llevaba muchos años trabajando para la marca y, según escuché, había sido entrenado directamente por ingenieros nacionales. Cuando alguien mencionaba su nombre, todos asentían como diciendo: sí, él seguramente gana. Y honestamente era difícil no impresionarse. Transmitía muchísima seguridad. Mientras yo intentaba controlar los nervios, él parecía completamente relajado. Por un momento pensé que quizá el segundo lugar sería el verdadero objetivo, porque sinceramente dudaba que alguien pudiera vencerlo. La competencia comenzó. El primer día consistía en recorrer 6 estaciones distintas. Cada una tenía un reto completamente diferente. En una había vehículos con fallas previamente programadas y teníamos que diagnosticarlas correctamente. En otra debíamos identificar piezas específicas, medir componentes y comprobar que cumplieran las especificaciones del fabricante. Después seguían circuitos eléctricos donde cualquier error podía hacerte perder una enorme cantidad de puntos. No era suficiente saber mecánica, había que entender electrónica, interpretar diagramas, seguir procedimientos, trabajar rápido y sobre todo mantener la calma. Los primeros minutos fueron bastante tensos. Las manos me sudaban. Sentía que el cronómetro avanzaba demasiado rápido. Pero conforme fui resolviendo las primeras pruebas, empecé a entrar en ritmo. Todo aquello que había estudiado durante meses comenzó a aparecer casi automáticamente. Recordaba procedimientos completos, identificaba fallas, relacionaba síntomas con posibles causas. Era como si todo el esfuerzo finalmente estuviera dando resultados. En una de las estaciones incluso terminé antes del tiempo límite. Cuando entregué esa prueba vi que uno de los jueces levantó ligeramente las cejas mientras revisaba mi trabajo. No dijo absolutamente nada, pero esa reacción me hizo pensar que quizá no lo estaba haciendo tan mal. Las horas pasaron rapidísimo. Cuando terminó la última estación ya estaba completamente agotado. Mentalmente era una de las experiencias más demandantes que había vivido. Nos pidieron esperar mientras calificaban todos los resultados. La espera fue eterna. Nadie hablaba demasiado. Todos intentábamos adivinar cómo nos había ido. Yo repasaba mentalmente cada ejercicio buscando errores. Estaba convencido de que había cometido alguno, hasta que finalmente llegó el momento de anunciar los puntajes. Jamás olvidaré lo que pasó. El juez comenzó a leer las calificaciones. Cuando llegó a mi nombre hizo una pequeña pausa y dijo algo que todavía me emociona recordar. Había obtenido la puntuación perfecta. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal, pero inmediatamente comenzaron los aplausos. Algunos participantes incluso voltearon sorprendidos hacia donde yo estaba. No podía creerlo. El técnico, con apenas 7 meses dentro de la empresa, acababa de hacer un examen perfecto frente a personas con muchísimos más años de experiencia. En ese instante, sentí que Japón dejaba de ser un sueño imposible. Por primera vez pensé, ¿de verdad puedo lograrlo? Esa noche casi no pude dormir, no porque estuviera celebrando, sino porque al día siguiente llegaría la prueba definitiva, la que decidiría quiénes viajarían, y aunque estaba feliz por mi resultado, también sabía que todo podía cambiar en cuestión de minutos. A la mañana siguiente me desperté incluso antes de que sonara la alarma. Me preparé con calma, desayuné casi por obligación porque tenía el estómago completamente cerrado y me fui al lugar de la competencia. El ambiente era muy diferente al del primer día. Ya no había tantos participantes relajados platicando entre ellos. Ahora todos caminábamos en silencio, concentrados, porque sabíamos que esa era la prueba que realmente decidiría a quiénes representarían al país. Los jueces nos reunieron para explicarnos la dinámica. Solo los 3 mejores clasificados del día anterior participaríamos en la prueba final. Frente a nosotros había 3 vehículos exactamente iguales. Los 3 tenían la misma avería instalada de manera intencional. Nuestra misión era encontrar todas las fallas, justificarlas técnicamente utilizando la información oficial del fabricante y lograr que el vehículo volviera a encender. Los 2 primeros lugares viajarían a Japón.
El tercero quedaría como suplente por si ocurría algún imprevisto. Escuchar nuevamente la palabra Japón hizo que me recorriera un escalofrío por todo el cuerpo. Respiré profundo. Me repetí que solo era otro diagnóstico, otro automóvil más. Nada diferente a lo que hacía todos los días. Pero la realidad era completamente distinta. Nunca había sentido tanta presión. Cuando dieron la señal para comenzar, me acerqué al vehículo intentando aparentar tranquilidad, aunque por dentro sentía que el corazón prácticamente quería salirse de mi pecho. Y entonces ocurrió el primer problema. Quise iniciar sesión en la plataforma de diagnóstico electrónico. Y simplemente no podía. Mis manos temblaban tanto que varias veces escribí mal la contraseña. Volvía a intentarlo. Error. Otra vez. Error. En ese momento pensé, no puede ser. Voy a perder tiempo por culpa de los nervios. Cuando por fin logré entrar, ya habían pasado varios minutos valiosísimos. Traté de no desesperarme. Comencé el procedimiento paso por paso. Primero revisé los códigos de falla, después inspeccioné las señales eléctricas, seguí el diagrama del sistema. Poco a poco empecé a encontrar respuestas. La primera avería apareció relativamente rápido. La corregí. Después encontré la segunda. También logré solucionarla. Sentí un pequeño alivio. Pero cuando giré la llave, el motor seguía sin arrancar. Fue como recibir un balde de agua fría. Sabía que todavía existía una tercera falla escondida, y el reloj seguía avanzando. Empecé a revisar absolutamente todo. Sensores, conectores, voltajes, continuidad de cables, fusibles, nada. Todo parecía estar correctamente. Mientras tanto podía escuchar alrededor el ruido de herramientas, teclados y conversaciones entre los jueces. Cada segundo parecía durar una eternidad. En mi cabeza solo había una idea. ¿Qué estoy dejando pasar? Volví al manual. Revisé otra vez el procedimiento. Leí cada paso con muchísimo cuidado, hasta que encontré una pista. Había un componente que todavía no había comprobado. Un relé. Fui directamente hacia donde debía estar instalado. Lo revisé. Y efectivamente ahí estaba el problema. Sentí una emoción enorme. Pensé, ¡ya está! ¡Ya encontré la última falla! Pero todavía faltaba justificar técnicamente la reparación utilizando la documentación oficial. Y ahí apareció un nuevo obstáculo. No encontraba la ubicación exacta del relé dentro del manual. Buscaba una página, luego otra, después otra más. El tiempo seguía corriendo. Comencé a desesperarme. Sabía perfectamente cuál era la pieza dañada. La tenía prácticamente en la mano. Pero si no lograba demostrar el procedimiento correcto, podía perder muchísimos puntos. Fue entonces cuando escuché un ruido que me hizo voltear. Uno de los otros participantes acababa de encender su automóvil. El motor arrancó. Los jueces se acercaron inmediatamente para revisar su trabajo. Sentí cómo el ánimo se me vino completamente abajo. Pensé que ya había perdido. Después de todo el esfuerzo, después de tantos meses estudiando, después de haber hecho una prueba perfecta el día anterior. Todo parecía escaparse justo al final. Me alejé un segundo del vehículo para intentar tranquilizarme. Y en ese momento ocurrió algo que nunca voy a olvidar. El ingeniero, uno de los representantes nacionales de la marca, se acercó discretamente. No podía ayudarme con la prueba. Eso estaba completamente prohibido. Pero sí podía hablar conmigo. Me vio a los ojos y con toda tranquilidad me dijo algo muy sencillo. No te aceleres. Tú sabes hacer esto. Confía en lo que has aprendido. Solo fueron unas cuantas palabras, pero no tienen idea del efecto que tuvieron en mí. Sentí como si alguien hubiera apagado todo el ruido que tenía dentro de la cabeza. Respiré profundo otra vez. Regresé al manual. Esta vez dejé de buscar desesperadamente. Comencé a leer con calma, y entonces apareció la página que llevaba tantos minutos intentando encontrar. Ahí estaba exactamente la información que necesitaba. Documenté la reparación, instalé correctamente el relé, hice una última verificación, giré la llave y el motor encendió. No puedo explicar la sensación que tuve al escuchar ese sonido. Fue como quitarme de encima semanas completas de presión. Miré a los jueces. Uno de ellos simplemente hizo una anotación en su hoja. Otro revisó rápidamente el procedimiento. Y me pidió esperar junto a los demás participantes. Ahora solo quedaba conocer los resultados. Esos minutos de espera fueron probablemente los más largos de toda mi vida. Nadie hablaba. Algunos caminaban de un lado para otro. Otros revisaban sus teléfonos para distraerse. Yo simplemente miraba el piso mientras intentaba adivinar cómo habría quedado. Sabía que no había sido el primero. Pero todavía existía la posibilidad del segundo lugar. Finalmente todos fuimos llamados nuevamente al área principal. Los jueces comenzaron a agradecer nuestra participación. Después anunciaron el tercer lugar.
No era yo. En ese instante sentí que todavía tenía posibilidades. Luego hicieron una pausa y anunciaron al ganador absoluto. Era Leandro. Honestamente no me sorprendió. Había hecho una competencia extraordinaria y realmente merecía ese reconocimiento. Después vino el momento que jamás voy a olvidar. El juez respiró profundo y dijo, el segundo lugar. Y también representante de nuestro país en Japón es. Escuché mi nombre. Por unos segundos me quedé completamente congelado. No reaccionaba. Los demás comenzaron a aplaudir. Uno de los jueces me hizo una seña para que pasara al frente. Y fue ahí cuando finalmente entendí lo que acababa de pasar. Lo había conseguido. El muchacho que apenas llevaba 7 meses trabajando para la marca. El estudiante que salía del taller directo a la universidad. El que pasaba las noches estudiando manuales mientras otros descansaban. El que muchos veían como el novato. Acababa de ganar un viaje completamente pagado a Japón para representar a todo el país. Subí al escenario todavía en shock. Nos entregaron los reconocimientos. Nos tomamos fotografías. Recibí felicitaciones de personas que unas horas antes ni siquiera sabían quién era. Recuerdo haber llamado inmediatamente a mi familia. Cuando mi mamá contestó, ni siquiera la saludé. Lo primero que dije fue, «Ma, nos vamos a Japón». Ella comenzó a llorar de la emoción antes incluso de terminar de entender lo que estaba pasando. Y yo también estuve a punto de hacerlo. Sentía que todos esos años de sacrificio finalmente estaban dando frutos. Durante el viaje de regreso no podía dejar de imaginar cómo sería conocer la casa matriz de la empresa que tanto admiraba. Pensaba en los ingenieros japoneses, en las fábricas, en los museos de la marca, en las calles de Tokio, en la comida, en todo. Sentía que estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Lo más chistoso fue que, después de todo el esfuerzo que hice para convertirme en uno de los mejores técnicos del país, mi empresa decidió darme un reconocimiento especial. Yo imaginaba que quizá habría un bono, un diploma, algún incentivo o por lo menos una comida con el equipo. Pues no. Mi jefe llegó sonriendo, abrió el refrigerador del taller, sacó un yogur y me dijo algo como, «Ándale, campeón, para que recuperes energías». Todos nos reímos muchísimo. Y hasta la fecha sigo diciendo que el premio más extraño que he recibido en mi vida fue un yogur. No lo cuento con resentimiento, porque la escena fue tan absurda que terminó convirtiéndose en una anécdota que todavía me causa gracia. Lo que ya no daba tanta risa era que pasaban las semanas y nadie hablaba del famoso viaje. Al principio pensé que era normal, porque un evento internacional requería mucha organización. Luego pasó un mes. Después otro. Cada vez que preguntaba me respondían que la casa matriz seguía afinando detalles, que pronto habría noticias y que solo debía tener paciencia. Yo les creía porque, al final, ¿por qué habría de desconfiar? Era una empresa enorme, reconocida en todo el mundo. Nunca imaginé que aquella espera terminaría durando muchísimo más de lo que cualquiera esperaba. Con el tiempo comenzaron a circular rumores de que el concurso mundial se había pospuesto por cuestiones logísticas. Después dijeron que probablemente cambiarían las fechas. Más adelante dejaron de mencionar el tema por completo. Lo único que sabía era que mi lugar seguía reservado y que, en teoría, el viaje seguía en pie para cuando la empresa pudiera retomarlo. No me quedó más opción que seguir trabajando y continuar con mi vida. Y, siendo sincero, tampoco me fue mal durante ese tiempo. Seguía aprendiendo todos los días. Me convertí en ese compañero al que buscaban cuando llegaban vehículos con fallas complicadas. Poco a poco empecé a obtener nuevas certificaciones internas y terminé consiguiendo el nivel de técnico maestro. Mientras tanto, también terminé la universidad. En 2023, después de tantos desvelos, proyectos, exámenes y jornadas interminables entre el taller y las aulas, finalmente me gradué como ingeniero industrial. Ese día sentí otra satisfacción enorme. Miraba el título entre mis manos y recordaba todas las ocasiones en las que pensé que no iba a lograr terminar la carrera. Ver a mi familia orgullosa fue uno de esos momentos que jamás se olvidan. Pero conforme pasaban los meses, empecé a sentir algo que me incomodaba mucho. Estaba creciendo como técnico, pero no como ingeniero, y esa idea comenzó a darme vueltas todos los días. No tenía sentido haber invertido tantos años estudiando una carrera si nunca iba a ejercerla. Me encantaba la mecánica. Eso nunca cambió. Pero también quería enfrentar nuevos retos, participar en proyectos de mejora, optimizar procesos, aplicar todo lo que había aprendido en la universidad. Empecé a preguntarme si realmente podía construir una carrera completa quedándome en el mismo puesto. Como si el destino quisiera ponerme a prueba otra vez, poco tiempo después apareció una oportunidad que parecía perfecta. Una universidad en el extranjero me ofreció una maestría con un costo muchísimo más bajo de lo normal. Era prácticamente una beca parcial. Cuando recibí la noticia me emocioné, pero también me llené de dudas.
Irme significaba dejar atrás un trabajo que me gustaba, empezar de cero en otro país y apostar por un futuro completamente distinto. Durante semanas no supe qué hacer. Guardé los documentos, hice cuentas una y otra vez, y traté de imaginar cómo sería mi vida si aceptaba. Mientras seguía pensando en esa decisión, dentro de la empresa se abrió una vacante para ingeniero. Recuerdo perfectamente la ilusión con la que preparé mi currículum. Pensé, esta es mi oportunidad. Ya soy ingeniero, conozco la empresa desde adentro y además he demostrado resultados. Honestamente creía que tenía muy buenas posibilidades, pero el puesto terminó siendo para un amigo del jefe. Ni siquiera fue una competencia real. Simplemente un día nos avisaron que ya habían elegido al nuevo ingeniero, y todos sabíamos perfectamente cómo había llegado ahí. No voy a decir que esa persona fuera incapaz, porque no sería justo, pero sí puedo decir que había candidatos con mucha más preparación para ese puesto. En ese momento entendí que, al menos ahí, siempre me verían como el buen técnico, no como un ingeniero con posibilidades de crecer. Ese día llegué a mi casa y tomé una decisión. Aceptaría la maestría. Tal vez era momento de salir de mi zona de confort. Tal vez el crecimiento que buscaba estaba en otro lugar. Comencé a hacer todos los trámites. Reuní documentos, preparé dinero y poco a poco empecé a despedirme de la idea de seguir muchos años dentro de la empresa. Y justo cuando ya tenía prácticamente decidido mi futuro, la vida volvió a sorprenderme. Era junio de 2024, cuando recibí un correo electrónico con el logotipo de la casa matriz. Al abrirlo casi se me cae el teléfono de las manos. La invitación seguía vigente. Después de tanto tiempo, finalmente viajaríamos a Japón. Las fechas eran del 11 al 18 de octubre. Me quedé viendo la pantalla durante varios minutos. No sabía si reír, llorar o gritar. Por fin iba a pasar. Después de años de espera, el sueño seguía vivo, pero la emoción duró muy poco. Abrí el calendario para revisar las fechas de mi maestría. El inicio oficial del programa era el 1 de noviembre. Eso significaba que, en teoría, sí podía hacer ambas cosas. Podía viajar a Japón, regresar y unas semanas después irme a estudiar al extranjero. Todo parecía acomodarse perfectamente. Sin embargo, empecé a sentir un conflicto moral enorme. Yo ya sabía que iba a renunciar. Sabía que después de la maestría probablemente no volvería a trabajar para esa empresa. Entonces apareció una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Era correcto aceptar un viaje tan costoso sabiendo que poco después iba a irme? Le pregunté a familiares, amigos y conocidos. Las respuestas eran casi idénticas. Todos me decían exactamente lo mismo. Ve al viaje, regresa y luego renuncia. Nadie veía ningún problema. Pero yo no podía dejar de sentir que eso era aprovecharme de la empresa. Así que decidí hacer lo que, según yo, era lo más honesto. Fui a hablar con el jefe. Le expliqué absolutamente todo. Le conté que había sido aceptado en la maestría, que pensaba renunciar, que no quería generar problemas, que necesitaba saber cuál era la mejor manera de manejar la situación. Él me escuchó con mucha tranquilidad. Cuando terminé de hablar me respondió algo que me dio muchísima confianza. No pasa nada, Adrián. Disfruta el viaje. Lo único que necesito es que un día antes me entregues tu preaviso de renuncia para ir adelantando el trámite. Me pareció una solución razonable. Le agradecí. Salí de su oficina convencido de que todo estaba arreglado. Pasaron las semanas. Llegó octubre. Preparé mi maleta con una emoción que no puedo describir. Compré adaptadores para los enchufes, hice una lista de los lugares que quería conocer, investigué algunas frases básicas en japonés y hasta imaginaba la fotografía que iba a tomar frente a la sede de la marca. Después de tantos años, por fin iba a cumplir ese sueño. Un día antes del vuelo hice exactamente lo que habíamos acordado. Entregué mi preaviso de renuncia, regresé a mi casa, seguí empacando. Y mientras acomodaba la ropa dentro de la maleta, escuché el sonido de una notificación en mi celular. Pensé que sería información sobre el vuelo. Abrí el mensaje y sentí que el mundo se me vino encima. El viaje quedaba cancelado para mí. Al mismo tiempo me informaban que mi salida de la empresa era inmediata. Como oficialmente ya no pertenecía a la marca, la casa matriz no podía llevar a alguien que ya no era empleado activo. Así de simple. En cuestión de minutos, desapareció un sueño que había esperado durante años. Recuerdo quedarme sentado en el piso de mi cuarto mirando la maleta abierta. No lloré de inmediato. Creo que estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Solo repetía una y otra vez. No puede ser. Lo más difícil no fue perder unas vacaciones. Fue perder una oportunidad que probablemente nunca volvería a presentarse. Durante semanas me costó muchísimo trabajo aceptar lo que había pasado. No podía evitar pensar en todas las decisiones que tomé y preguntarme en qué momento todo salió tan mal. Una parte de mí estaba orgullosa de haber actuado con honestidad, pero otra no dejaba de imaginar ese escenario donde simplemente aceptaba el viaje.
Regresaba y luego presentaba mi renuncia como todos me habían aconsejado desde el principio. Hasta el día de hoy no sé cuál habría sido el resultado. Tal vez habría conocido Japón. Tal vez todo habría salido exactamente igual. Nunca lo sabré. Lo único que sí sé es que aquella experiencia me enseñó que el esfuerzo por sí solo no siempre garantiza el final que uno espera. A veces haces todo correctamente y aún así las cosas salen mal. Duele aceptarlo, pero también te obliga a seguir adelante. Hoy estoy terminando esa maestría que tanto trabajo me costó conseguir. Mi camino tomó un rumbo completamente distinto al que imaginaba cuando trabajaba en el taller, y aunque todavía me da un poco de nostalgia pensar en aquella oportunidad perdida, ya no lo hago con el mismo coraje. Prefiero verlo como una historia que me recordó que los sueños pueden cambiar de forma sin desaparecer, porque sigo teniendo la misma meta. Algún día voy a conocer Japón. Quizá ya no será representando a una marca. Quizá nadie me pagará el viaje. Pero cuando finalmente pise ese país, voy a recordar al muchacho que salía lleno de grasa del taller para ir directo a la universidad, al que estudió hasta quedarse dormido sobre los manuales, al que ganó una competencia contra pronóstico y al que, incluso después de perder el viaje de sus sueños, decidió no dejar de luchar por todo lo que quería. ¿Creen que yo debía hacer lo que todos me aconsejaban, ir al viaje, regresar y después renunciar? ¿O hice bien en intentar ser completamente honesto con mi empresa aunque al final terminara perdiendo el sueño de conocer Japón? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito anónimo.